¿Qué onda, mis Hunters? Así comienza Unboxing Toy Convention 2019. Ya tengo de poder. Hola, I'm Tara Patrick, and you're watching my favorite channel, Math Hunter. Todos somos Hunters. El mejor evento de coleccionismo y vamos a estar aquí los 3 días, así que este video va a estar fuera de control. Para mí la chida de hoy va a ser conocerlos ustedes. Yo vengo a la búsqueda de juguetes vintage, pero lo más importante es toda la banda de Hunters que se va a descolgar y va a venir a saludarme. Aquí podemos ver la bandita tempranera, gente que viene cazando exclusivas, toda la actitud. Nada más gente desde Acapulco. Estoy muy emocionado, la neta se ve que esta edición del unboxing va a ser una locura. Señor Pollo, déjenme abrazarlo, por favor. ¿Vino a regresar a Woody por fin? No, me lo voy a llevar a vender a Japón. Soy el señor Pollo y todos somos Hunters. Impresionado de cómo sigue el hype retro. Ahorita estamos con Shirahime y está disfrazada de Melodía. Así ¿no? es Melodía de Silverhawks o Halcones Galácticos. Y es un personaje que estoy muy emocionada de hacer porque es así como, oh, es Lady Gaga de los 80. Sí, es cierto, no lo había pensado así. Ajá, de hecho hay memes donde ponen a Melodía y luego a Lady Gaga. Oye, y la verdad qué es suave. un personaje que me gustaba cuando era niña. Entonces yo digo, ¡ah, qué emoción! Sí, oye, pero te quedó fenomenal, ¿eh? Ay, muchísimas No gracias. es solo la belleza que traes, sino que aparte te lo curraste. ¿Y de dónde eres? ¿De aquí? Sí, de la Ciudad de México. Venga, orgullosamente chilanga como Así yo. es. ¿Coleccionas algo ya hablando del tema Silverhawks y eso? Mira, yo no colecciono juguetes en sí, yo colecciono prints de cosplayers. ¿Y habrá algún print que se cotice, machín? O sea, que digas, este es como el santo grial de los prints. Qué difícil pregunta. Mira, yo digo, más al ratito van a ir a entrevistar, espero, a Dalín, que está aquí al lado. Obvio. Y yo digo que su print de Morrigan, que esa ya tiene que estar cotizada. Es una gran foto. Rodrigo, ¿quieres ver mi ebook? A ver. Paco roqueando la casa otra vez con un nuevo cosplay, ¿eh? Estamos con el buen Yeshua arriba. ¿Qué tal, amigos? y Un gusto. ven nomás sacando la chida, Ahora ¿eh? sí, ¿no? Qué bueno, ya la probó. Oye, esto no se ve todos los días. Y se le Es quita que la aparte, capuchita y sí, todo. la capucha es como la parte monumental de esto, porque Sí, normalmente como de niños se la quitábamos. No sé que la traiga, ¿no? Esto no es de tu época, ¿dónde No, lo conseguiste? Me lo regaló un tío que coleccionaba desde que salió Star Wars, entonces como de los 80s. No. Yeshua, aquí están dando swag, pero tú sí te estás pasando. Me encuentro con Scott Hensey, una eminencia para las tortugas ninja. It's a pleasure meeting you. I'm very happy you're here in my country. I'm enjoying myself. Yeah, is it your first time in Mexico? Yes, it is. What do you It's a good think time. so far? Oh, it's a great country. We've met a lot of good people. You Mexicans, you laugh a lot. Really? Oh, everybody's so happy. It's great. Maybe because everybody's happy to see you here. Oh, well, that would be nice, wouldn't it? For me, it's very important what you did because I'm an 80s child and I grew also in the 90s enjoying the characters you created. I don't know why, but in a toy line, the villains are always more impressive or more attractive to children, no? Sure. Oh, yeah. Well, they're just more fun. I really like doing the Shredder and the Foot Soldier and Casey Jones. Sometimes we hear that when you were creating them, you get inspired in something funny, or maybe you arrive and say like, oh, look at this, I created something today. Well, some people ask me about the Shredder. They said, why is he crouched down in that strange position? And when we did him, he was standing straight up and he was very tall. But then the marketing department said, he has to be shorter.
And I didn't want to remake him smaller, so I just crouched him over. Prototypes. Wow. Yeah, I sculpt the piece in wax, Yeah. and then I make a silicone mold, and then I cast urethane resin, something like this Jar Jar head, All right. and then we paint it, like this painted one, and then we send that off to Hong Kong and they copy it, they produce it. Have you eaten enough Mexican food right now? No, there's a place right across the street from where I'm staying that makes the best tacos, the El Pastor tacos. I just go over there and eat them until I can't sit up anymore. With pineapple or without pineapple? With pineapple. Thanks for all the good times you gave us with your work. Well, thank you for saying so. Wow, no puedo creer esto. Me acaba de obsequiar el Riddler de la cajita feliz. I can't believe this. Did you sign it for me? Well, sure. Esto es como un sueño. Yo estaba pensando, ¿y qué compro? ¿Qué compro? Y me dice, no, llévate este. Le digo, no, no lo puedo creer. It's just strange. Didn't design them to be written on. I know, but it's for me it's like completing the piece. Wow, eso fue como la escena de la creación. Thank you very much. Nice to talk to you. Estamos a punto de entrar, siempre hay nervios porque hablar en público pues no es mi fuerte, pero ustedes son mi motor, ustedes me motivan. Creo que a través de los años pues he ido evolucionando y muchos de ustedes me lo han dicho. Al principio me costaba mucho trabajo a la cámara, aún me cuesta, pero por ustedes la neta siempre uno trata de ser mejor, así que vámonos recio. Muy contento de verlos a todos aquí, que cada vez seamos más. Neta, la familia Hunter ha crecido cañoncísimo. ¿Cómo ha evolucionado el coleccionismo en México? Yo la neta me siento muy orgulloso de eso. Y lo que completa este tema es cuándo pasas de ser un coleccionista amateur a uno profesional. O sea, creo que nuestras primeras grandes cacerías de muchos son en el Walmart, ¿no? Entonces, de repente yo he sentido que transmitir eso y ahorrarles muchas veces ese tiempo de decir, si van a gastar su tiempo, su dinero, su espacio de la casa, pues tal vez que sea por una piececita chida, una pieza vintage que no todos podamos encontrar tan fácil. ¿Por qué me enfoco en lo antiguo, no? En México tenemos una cultura muy importante del juguete porque tuvimos empresas como Lady Ledy, como Sirsa, como Aurimat, que obtuvieron las licencias para fabricar aquí sus propios juguetes, su propia Barbie, sus propios Hot Wheels. Entonces nos dejaron un legado tremendo. Entonces, ¿por qué no buscar eso? Por ejemplo, coleccionas Dragon Ball y dices, vengo hypeadísimo porque quiero la exclusiva. Está chingón, está muy muy padre. Pero cuando ya tienes una colección de Dragon Ball bastante amplia, seria, empiezas a buscar esos santos griales, empiezas a darte el tiempo de decir, ahora sí quiero invertir un poco más y tener una pieza rara que no todo el mundo pueda tener, e irme a los inicios. En México, ¿qué ha sucedido? Estos últimos 5 años ha sido un boom. Me he dado cuenta que los mexicanos somos totalmente apasionados, más que cualquier otra persona, porque Estados Unidos lleva coleccionando muchos años, los europeos muchos años también, los japoneses ni se diga, pero los mexicanos creo que vamos a rebasarlos en muy poco tiempo. Mucha gente me pregunta, acabo de ver tu canal, no tenía ni idea de lo que era coleccionar y bla bla. Me encantaría que me dijeras cómo empezar a coleccionar, ¿no? Entonces yo creo que 3 tips fáciles son como enfocarte en no hacerlo por una moda. Digan, esto me apasiona al punto de que voy a invertir mi tiempo, dinero y espacio en él. Entonces, ¿qué va a ser? Un personaje, una serie completa, y que traten de no abrazarse. A mí me ha tocado mucho ver gente que entra rápido en el coleccionismo y se gasta hasta lo que no tiene con tal de completar una colección. Y así como entró de rápido, sale porque no tiene sabor. Si no la disfrutas y no te cuesta uno y la mitad del otro, no va a ser algo preciado para ti. Star Wars yo creo que es el papá del coleccionismo, es lo más importante del juguete, de la pasión, de lo retro, de lo geek. Pero hay muchas otras franquicias que van duro. Entonces, para mí una es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, como que abajo del agua, pero va muy fuerte. Para mí yo creo que si eres un líder, tienes una responsabilidad en cuanto al tema de coleccionismo en México y en muchos países de América Latina. Esa responsabilidad a ti, ¿qué te hace sentir? O sea, a
nivel personal? Pues fíjate, yo lo siento como, ahorita que lo dices, te agradezco mucho la manera en la que te expresas. Sí siento que de repente la gente me toma como una guía, entonces te sientes como que ya lo que puedas decir o hacer puede cambiar cosas, entonces es un arma de dos filos. Entonces creo que esa responsabilidad para mí es un elogio, es un orgullo, pues la llevo esta a todos lados. Sí me gusta esa responsabilidad. Hay un concurso que nos va a tomar un poquito de tiempecillo. El gol más largo con este público que ellos decidan se va a llevar este. Cronómetro, ¿quién? Con 86, vamos a redondearlo, 11 segunditos, ¿no? Esta juventud es cuando uno se siente viejo ya. Premio de consolación. Este Broly se lo va a llevar la persona que traiga calzones de Batman. A ver allá, a ver, ven para acá. Y hilo dental. Algo que odio mucho y que mucha gente se ha llevado premios por esto. Quien traiga calcetines cafés, pero así godín, calcetín godín café. Ayúdenme a contar, ¿eh? Un do y todos somos Hunter, Hunter Love, una milanesa y 3 muda. A ver tú. Y le dice a la mamá. El chip. Todos somos Hunters, Hunter Love, una milanesa, un milagro, una Sor Juana y la chida. Dijo 6, ¿no? Según yo. Vámonos. En mi colección tengo amigos de a montón. Qué locura, mil gracias a todos los que vinieron y los que no pudieron asistir. De esto se trata Mad Hunter. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. No todo es
juguete, ha llegado la hora del pipirín. Y qué mejor aquí con mi carnal de las pecadoras. Vamos a preparar unas tortugas de agasajo. O sea, una torta normalmente, ¿cuánto lleva eso? No, un poquito más. Venga. ¿En quién te inspiraste, de tu familia o de alguien para hacer esa cochinita? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Voy a probarla a ver si así, Va la mantequilla encima. Así. La ponemos en la planchita por acá. Y luego que por dentro unos frijolitos, ¿o qué? Nada más frijolucos aquí, así. Ahí estamos, ¿ok? Ya va agarrando ese doradito rico. ¿1000 tortas al día? Sí. Va a cerrar esto, ¿no? Ah, palo. Y el platito. Acompañamiento de nachos. Media y otra media acá. Oigan, esto está de campeones, Vamos a echarle habanerito. Vean nomás la cantidad de cochinita, ¿Y así la sirven o fue porque yo me di recio? No, así van servidas siempre. Uf, ¿cuánto baila esta tortuguita? Generalmente ronda entre unos 100 y 120, depende del evento. O sea, si vas a la Fórmula 1, pues una quina. Exacto. Sí. Estamos allá afuera a comer con toda la bandita. Vean nomás, este es el área de relax. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Son hotes o qué? ¿Me hacen un espacio? Tortuguita lista. No me vean así porque ustedes ya comieron, Tengo ganas de probar esta tortuga, pero no sé ni por dónde. Va, venga. Ay, 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 ay. Ahora sigo matando y sigo gozando. Todos somos hunters. ¿Cómo fue la pose? Así, como de luchador. Luchador mexicano. Sí. Otro crossover épico y creo que una de nuestras primeras fantasías se echa a correr. Chitara hecha por Shirahime. O sea, agarraste el personaje más sexy que había. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Todos los trajes que traje a unboxing son personajes que me gustaron mucho cuando estaba chiquita. ¿Qué me puedes decir del primer capítulo de los Thundercats? ¿Leonor? ¿Qué? Oh, Chitara. De hecho, ese capítulo donde salen encuadrados me ayudó a ganar como una pequeña apuesta, porque cuando estaba dije voy a hacer Chitara, una amiga cosplayer me dijo vas a necesitar un body completo porque esto de acá también es piel y no sé qué. Yo no, trae un body partido a la mitad y el otro brazo es su piel con las manchas. No. Entonces fuimos a ese capítulo y dije mira, aquí está desnuda, se nota que esa sí es su piel y oh no, tienes razón. Y yo, Es que sí es súper loco porque está Leono dormido, pequeñito, y de repente entra Chitara así súper sexy. Leono. ¿Cómo la haría? ¿Cómo la haría Chitara? Hola, Leono. ¿Leonor? ¿Qué? Oh, Chitara. Lamento despertarte. Sí, pero es que tienen pelo, entonces ya con eso todo está bien. Claro. Favorite Mexican food? Tamarindo. Well, I love tamarindo, but I'm obsessed and michelada, so I guess these aren't foods. I have a question for you. I'm starting out with cosplay right now, and right now I'm going for Fat Thor. Pedro, ¿cuál es tu platillo favorito? Mexicano. Sí, obviamente. Obvio. Tengo dos. Los tacos de carnitas y el pozole. I went to La Lucha Libre the other night, and so yeah, it's really a wonderful country, and I always have good hospitality here. Did you shout bad words in Lucha Libre? No, I'm a lady, but you know, many people in my section, I know. You have to. You're amazing and muy guapa. Oh, Troppo bella. He's very sweet talking, huh? Tú eres como la mujer barbuda, güey. Ali Cat, mi cosplayer favorita. Qué hermosa estás. Déjame abrazarte. ¿Quieres? Está pasando ahí. Aparte tiene unos tatuajes súper chidos. Hoy no se ven mucho. Es como tu colección, ¿no? Es como tu colección, ¿no? Sí. Yo el año que entra me quiero hacer un tatuaje, güey, pero sí quiero como todo un brazo. ¿No tienes tatuajes? Ni uno, güey. Pero yo la verdad sí tengo poquito, que me metí a toda esta onda del cosplay. Tengo apenas 2 años que empecé con todo este rollo. Ella es una de mis favoritas, dense las 3 con este cosplay. Oye, ¿y cuál crees que esté mejor hecho de los cosplays? De Thor gordo. Del Fat Thor. Del Thor gordo. Mira. Le falta panza, le falta panza. ¿Es de verdad? Sí, es de verdad.
Bro, en Perú se encuentra el récord Guinness de la colección más hardcore de caballeros del Sí, Zodiaco. de hecho me tocó entrevistarlo en un programa que tuve de televisión. Luego también hay una niña que tiene colección de Sakura Card Captors. La cultura de Saint Seiya en América Latina y más en Perú y México está muy hardcore. Hoy trajeron una muestra aquí muy chida, hay piezas raras. A mí lo que me gusta es lo vintage. ¿Personaje favorito? Ay, es que no sé, pues Pegaso. ¿Tú en Alemania llegó algo aparte de salchicha, güey? Sí. Voltron. Yo estaba viendo Voltron y estaba fan de Voltron al 100. Cheche, personaje favorito de caballeros. Personaje favorito, Ayoros. Ayoros, venga, yo soy Sagitario de signo, ¿tú? Yo soy Capricornio. Capricornio. Échale los Sagitarios. Venga, ¿tú? Mira, ¿qué es abril? ¿Abril? Sí. En Alemania, ¿qué tiene? Esta madre con Capricornio. No. Una de las colecciones que me llamó mucho la atención porque es de una chica coleccionista y se ha dado la tarea, güey, de buscar prototipos, carros que no salieron a la venta. Creo que vale la pena. Ustedes los verían, no sé, como un carro despintado, ¿no? Sí. Y en realidad son procesos de la producción del carro para llegar ya al producto final. Y estos son como santos griales, o sea, cosas que hay una o dos en el mundo, ¿no? Entonces, Rodrigo, creo que vale la pena que lo más vean. la atención es. Blur, güey. Pero se ve muy chido, sin los píxeles. Manhunter, aprovechando que no está el Alex, sé que tú también eres muy fan, güey, de los sneakers. Sí. ¿Qué me puedes decir de este fuego? Bueno, cachondón? aquí está la pura grasa, el puro aceite, ¿no? Las puras patrullas que te queman. Aquí en esta ocasión estamos viendo ciertos pares. Están los Pata y los Parra, que son, no son hermanos ni nada, ¿no? Nada más son unos cabrones que también sacaron poquitos tenis y estos son muy caros. Y cada uno está, pues me parece que está entre los 50 varos más o menos. El de acá atrás debe estar como en unos 30. Y todos se basan, bueno, estos tres se basan en el Air Max 1. Air Max 1, una silueta clásica y pues el precio se basa en las estupideces que cometen los humanos, ¿no? Bueno, todos somos Hunter, chicos. Tripita. Sí, se arma. De caballeros. Ya se armó. La chida. La gente te acaba de hacer una pregunta. ¿Qué tan Hunter te sientes? ¿Qué tan Hunter me siento? Aquí ya demasiado, mano. Ya ¿Podrías decir 10 hashtags del canal? Uy, 10 hashtags del canal. ¿10? 10. Bueno, todos somos Hunters. Te pasas de me chupas. La chida. ¿Se vale Bueno, apoyar? te pasas de me chupas. Hashtag tepache. Manita de King Kong. Manita de King Kong. La milanesa. Una milanesa. Un milagro. Una Merry. Le están soplando, y no la Una nuca. Merry. No, espérate. Vamos a revivir algo que vivimos en su canal. ¿Es correcto? Que estuvo muy chido, que se rifaron y lo llamaron el chidómetro. El chidómetro, donde le llevamos a Rodrigo lo que nosotros pensábamos que estaba bien y nos dimos cuenta que teníamos pura basura. Porque tenemos aparte audiencia. Tenemos seguidores de la Liga de los Supercuates. ¡No! De Coquitos Celis. Uno que se quede, damos clase aquí, Ajá. A mí no me pagan por esto, Me van a mostrar su cacería. ¿Quién empieza? En orden. Un disparejo. Ok, vas. Disparejo. Vas, Coco. ¿Qué es eso? Es un champú. Son tijeritas de ponche. A ver, yo le pregunto, por favor, porque él en todas las fotos hace así. A ver, dime, ¿qué significa esto? Para mí es la B de Victoria. La B de Victoria, y te digo una cosa. Para mí, así son las tijeras de punta chatita. Son las tijeras de punta chatita. Empezamos sí. con Coquito Celis. Pero nos tienes que describir la pieza como si fuera una parte de tu cuerpo. Ahí está, mira. Primero. Espérate. Esto es para hidratarse. Ay, le dejó el precio. Óyeme, 7 varos, Se ve que hay cachete. Y lo tapa. Ya le dio pena. Toxic Crusaders son como totalmente noventeros desde los colores, la escultura y buena cacería. 7 varos, Este se la compré aquí a Matt Hunter. Viniste a robarlo. Vine a robar. Te pasaste Me de aproveché mechupa. de la amistad, ¿verdad? ¿Cuánto te costó en Slang Hunter?
500. No, ¿cuánto No, es? Slang Monster. Slang, así, en el... Una manita. Ah, una manita. Híjole. No, sí, ya te entendí. Ay, no me sé. Una quina. Una quina. Un King Kong. Un King Kong. No me la sé. Un Dieguito Rivera. La manopla. Sí. Ya sé. Es que dijeron todos. A ver, bueno, va. Otra vez. Este se lo regaló un fan. Este me lo regaló un fan. Está muy bonito. Muy chido. Y viene con su cajita. Tal vez están top dólar, como lo que valen real. Sí. Ni te chamaquearon ni los chamaqueaste, güey, ¿no? Van a verle la cara, ahorita que saca sus cosas, luego empieza así como si estuviera en crack. La primera, la guía de compras para que no me hagan Bueno, esta es básica. Yo sé que tu canal es familiar, Mad Hunter, pero ya me han hecho varias veces. Luego me compré un Metalhead. Venga. Bien. Completito. Después me compré un Troll. Uy, mira. Ese crossover es épico, ¿no? Ahí se oyó cómo cayeron varios calzones al piso, man. Güey, Cherry. Ese está, Cherry. ¿Cuánto bailó? ¿Se puede saber? Sí, ese me costó 1500 baros. Sí. Y a silencio. Silencio. Se cimbró. Este ya lo tenía, pero aproveché que Scott Hensey está aquí. Sí. Para que me lo firmara. ¿Cuánto pagaste por el Shredder? En su momento pagué, me parece Su que morral, ¿no? $90. 1800 se me hizo más justo, ¿no? Está muy bien. O sea, ¿qué está se bien. llevarían, el troll o el Shredder? Pues me engolosiné, debo decirlo. ¿no? O sea, por la reacción de los Hunters se ve que la cagué, pero no importa. ¿Quién nos da 1006? ¿Qué calificación le damos a esta cacería? ¿Por qué no trajiste la otra que compraste? 9. Venga. Tribuna de Alcohólicos Anónimos, así de que ya que la cagaste te apoyan los demás. A huevo. Hola, mi nombre es Franevia. Hola, Franevia. Hola, ¿cómo están? Hemos llegado al momento. ¿Cuál es tu especialidad de coleccionismo, Fran? Yo colecciono corazones. ¡Ay, pero estoy empezando a coleccionar X-Men, la línea de Toy Biz. Okay. Entonces, mira, me encontré este Bueno. Morph, que si vieron la serie de los 90s, muchos recordarán, spoiler alert, que se muere en el primer episodio, ¿no? Casey Merry. Se regateó. ¿Sí? ¿Menos? Y fue 6:45. 5 y Merry. Creo que es muy buena cacería. Mucho ojo, Hunter. Bueno, aproveché también que está aquí mi amigo personal, Scott Hensley, y me di el Rey Filet, firmado también por el señor. ¿Cuánto? Este me salió en su milpa. Una milanesa. Sí los pagaba, el chile sí los pagaba. La a ver, firma- poquitos sinónimos de 1000 pesos. 1000 pesos. Un milagro, un milagro. Un milagro. Sí se puede. Uno que no dice Mad Hunter en su canal, un milenio. ¿Un milenio? No, milenio. Pero milenio ¿No también. te gusta milenio? No. ¿Un Mickey? ¿Qué tal? ¿No? Puedes hacer una Milky Way, conversión suena y podrías hacer bien, ¿no? 2 tostones. 2 tostones. ¿Qué tal un Milhouse? Es Su como- Milhouse. Es como retro. Oye, esto está muy bien, muy chido. Mira, no, lo escuché primero en el canal de Mad Hunter. Aquí ya tuve que romper el cochinito, mano. Pero ¿De quién? Y el cochinito es Coco Celis. Pero vi la oportunidad Sácale. y Oh, la oportunidad hace al ladrón, ¿no? A ver, ¿cómo decían estos? Salchichas. ¡Rock and roll! Pues a mí a Fran le tocó salchicha. Me tocó pura salchicha. Las 3. No, ahorita ya no me alcanza para el rock and roll, pero primero Dios en la quincena. Hashtag mañana huevito. Me la pensé bastante. ¿Cuánto pagaste por esas bellezas? Me llevé los 3. Pero dilo en Mad Hunteriano. Ajá, sí. Me llevé los 3 por 4 kilos, la verdad. Ya les dolió a varios aquí. Mira, ve. Mira, ya no traigo dinero. Una manita de koala. Una manita de koala. Una manita de Bart Simpson. ¿Qué tanto me vieron la cara? ¿Qué tanto me vieron la cara? Güey, es que siento que depende también dónde los compres, ¿no? Porque en Estados Unidos sí se hizo bastante. En México casi son imposibles de ver y encontrar en este estado. Entonces, que de a 1300, yo sí me emocionaba y me los llevaba. No sé qué dice la banda. De a 10. 105. Calificación para Fran Nevia. Happy Dance. Aquí, si me puedes poner la del nene malo. ¡Todo el mundo!
Soy Dalin y todos somos Hunters. Oye, pero esto está medio fetichesco, ¿no? ¿O qué? Es que lo quise hacer como que bonito, como que cute. A ver, dale. No quería. Estuvimos buscando tepache y no había toda la convención, le tuvimos que echar cerveza. Chido. Y ahora compartas conmigo. ¿Ya te acuerdas de los pobres o no? ¿Eh? Ya nomás. ¿Cómo estamos? Aquí Los Hunters aman tu video, aman a tu familia y todo el trabajo de tu papi. Hoy traje a 3 cuatachos, solo uno es mexicano, pero los otros 2 quieren empaparse de qué es esta onda. ¿Podríamos reventarnos una figurita? Claro que sí. Yo, máscara de Blue Demon. Yo le voy por una bailarina. ¡Ay, loco! Superman. Porque es de 2 pies. Yo también quiero un Superman, porque de hecho tengo un moldecito de yeso de él. Van a ver qué pex. Venga, ahorita estaban haciendo esta. Esto es pues como el modo de fabricación tradicional de muchos juguetes, pero más que nada del emblemático luchador mexicano. Eso. ¿Está bien? Sí. ¿Salió bien? ¿No salió? ¿Qué pasó? Ten cuidado, güey. Me salió deforme y con algo. Sí, no, salió muy bien. Sola. Ay, quema. ¡Mátame! Venga, segundo intento. A ver, ahora sí, Usted me dice cuánto para. Poquito. Bien. ¿Sí salió? Sí, un poquito rebajudo. Bueno, ¿esto es qué? Pura competencia, ¿viste? A ver, pinches putres. Lo que estamos haciendo un video de muchas vistas ahorita. Con permiso. A ver. Oh, ¿Sí mira. quedó? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Así? ¿Lo completa? Estoy haciendo mi arte. Pasa. Caliente. Un pito. Segundo, no, primer intento. Ok. Y otra vez. Ahí va. O sea, todo está Miguel Ángel de Mou. Cuarto intento. No es fácil. Pedazos. Casi. Pero no me lo contratarías, ¿no? No. Ya, último intento, ¿no? Último intento, sí. Cara de trabajadores. Tú es como que haces esto así, güey, un poquito. Y yo trabajo así. Esto se va a ver en cámara lenta, muy sexy. Vamos a ver, la hora de la verdad. Bien, salió bien, Vengan a recoger sus creaciones. Vamos a dar calificaciones, ¿qué onda? Eso es la bailarina. ¿La bailarina? Un 7, 9. 19. Pero lo Sí, que no te no. voy a dar es esto. Pero mira, el mío tiene 3 pianos. Hunters, estamos con una eminencia, alguien que pues la verdad marcó algo muy importante para todos los fanáticos de Star Wars. Él es Mark, el creador del Millennium Falcon, el primero, the first Millennium Falcon. Yes. Got the goosebumps. It does, yeah. It's a long time ago, but it was one of my favorite toys. How difficult was to transform the original Millennium Falcon into a toy? But the first thing was we worked with Lucasfilm, you know, to see what's the most important features of the Falcon. To us, once we saw it in the film, we thought it's just as much of a character as Han or Chewie. It has its own personality.
And so we really tried to capture those key beats, is what we call them, those key moments in the film, and see if we can incorporate them into the toy. Did you got like the blueprints from the original model? And no, they at the time it was just photography. There was no digital assets. They would send us 8x10s, 8x10 photos, and we would just use the 8x10 photos to try to determine the proportions and the size. Yes. What can you tell me about the training ball? Because for us collectors, it's like the most difficult piece to find, you know? Yeah, the training ball, just a little piece of plastic on a string. You know, it wasn't necessarily the best execution, but it seemed to be appropriate at the time. Yeah, so. And when you start working in the Millennium Falcon, did you were already a Star Wars fan? Well, it took a couple years for us to do the Millennium Falcon. It didn't come out until 1979, and the movies came out in 1977. Yeah. So yes, by the time we started to design the Millennium Falcon, I was full-fledged Star Wars fan. Yes. Which is your favorite character from the movie? Boba Fett. Boba Fett, really? Followed by Darth Vader. All right, so you're in the bad guy side. Actually, I have a little mini Boba Fett shrine in my home. Oh, nice. You know, I never would have known 40 years ago that Star Wars would be so impactful. No one did. And for me to have the opportunity to work on Star Wars, it's humbling. I'm just a kid from Ohio. I felt bad when they said like, in that piece of junk in the new movies. Right, and it's like pounding the wall to get it to start. And so I think they really tried to make them more than just a piece of metal. They really were important to the story. Like the droids also, no? Yes, and the droids. Well, R2-D2 is the most important character in all of Star Wars. If it wasn't for him, the whole movie would have just fallen apart without R2. Por fin meto uno de los mejores citripios a mi colección. No, debajo están los mostachos, está la Legión Jalapa. Los amo, en esta convención me han consentido muchísimo como siempre. Y pues bueno, aprovecho también para ver si nos volvemos a unir a la causa también de los niños, de apoyar a la Casa Hogar, Dulce Hogar. Yo creo que estos cosplay que ya están llegando a ser son un orgullo mexicano. Adal, la neta, sé que estás muriendo allá adentro, literal. Pero te agradezco muchísimo, se ve todo el trabajo, aprecien eso. ¿Cómo es que trabaja la Legión Jalapa, no? Bueno, la Legión Jalapa es un grupo de personas unidos en familia. Hacemos labor altruista, creemos en este valor de la familia. Y una de las cosas importantes, fomentar en nuestros hijos valores que se han perdido. Actualmente, Rodrigo, nos cuesta mucho trabajo como seres humanos dar de nuestro tiempo a las personas que más lo necesitan. Legión Jalapa, tenemos esa oportunidad de dar ese tiempo a las personas que pasan un mal momento, sobre todo a las personas que están en un hospital luchando por su vida. Hay que apoyar mucho, recuerden Legión Jalapa, vamos a llenarlos de likes, de compartir su página, porque lo que hacen es puro amor para todos y aparte la gozan, ¿no? Sí. Se divierten. ¡Salve nada! ¡Sáquenlo de ahí! I go to San Pedro. Tú sabes, güey. Tú sabes. Kendro, ¿alguien se sabe una de Madonna o no? Préstame el micrófono. That's for the very first time. ¿Qué onda, Batmanito? ¿Ya fuiste de cacería? No, Batmanito, pues ahorita apenas me estoy despertando. Ay, bueno, Batmanito. Venga. Ahí te ves, manita de koala. Sí, pues ahí nos vemos al ratón. ¿Qué es? Tepache. Qué riquísimo, es que me dice el elixir de los chachareros. Qué riquísimo, oye. Te voy a obsequiar un vaso para que tú pongas tu tepache ahí, ¿te parece? ¿Cómo te llamas? Valentina. A las 6 de la mañana me paró porque dice, ya se nos hace tarde para la convención. Estoy con Mob Studio y me hizo un regalo que no lo puedo creer. Para ustedes, esta exclusiva, un intro, pero pasado de mechupas. No, güey.
Para quien no entienda de dónde viene el rollo de Ugol, una vez me encontré en un mercado esta figura y la regalamos. Y hoy viene Joely y dice que si le firmo uno, entonces de aquí salió el famoso Ugol. A ver. ¡Ugol! ¡Eso! ¡Todos somos Fontes!